la historia de amor más grande de los últimos 2000 años. Jesús y María Magdalena, una historia que estuvo oculta por siglos. Los evangelios apócrifos descubiertos en el desierto de Egipto revelan un enigma que los templarios resguardaron con devoción. Los templarios conocen el secreto de esta historia y lo dejaron plasmado en su famoso cuadro Sator, este 28 de febrero a las 19 horas en el Bar City, Capilla del Monte. El escritor bestseller César Imbellone nos revelarán los misterios de Baradana y Jesús. Además, presentará su última obra musical al final del evento. No te pierdas esta oportunidad única de descubrir la verdad detrás del misterio. Qué presentación esta, muy enigmática, muy mística, increíble. Y ya estamos con una comunicación con quien es el centro de este videíto, ¿sí? César Imbellone. Muy buenos días, César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Bueno, espero que la tormenta los esté tratando mejor que acá. La verdad que hoy no tenemos tormenta, ahora está nublado, eso sí, se ve el cielo pesado, pero no tenemos tormenta. Ustedes allá, por lo que deduzco, sí, están... Sí, acá en la zona de la cumbre, a Capilla, ha estado bastante complicada la mañana. Sí, bastante viento, bastante eléctrica, pero bueno, ahora está también un poquito como amainando, ¿no? Como dejándonos paso para un lindo fin de semana. Muy bien. César, estábamos viendo esta presentación y hablamos, sí, se trasluce todo el misticismo de la relación de Jesús, María Magdalena, los templarios que la mayoría de las personas creen que desaparecieron y resulta ahora que no. A ver, ¿nos podés contar un poquito como para que la mayoría de nuestra audiencia vaya conociendo cuál es la realidad? Bueno, los templarios es una orden, va a haber siempre dos historias, la historia oficial, que la cuentan los que ganan, y la historia real, que básicamente se mantiene siempre oculta porque no conviene al statu quo del momento decir otra cosa que no sea lo que le conviene en este caso, en esa época, tanto al Vaticano como a las monarquías. Entonces, está claro que había toda una movida muy fuerte con el mundo cátaro, y la iglesia veía ya ese mundo cátaro con enseñanzas primitivas de la época del primer siglo después de Jesús, sí, que las veía como una herejía muy potente que estaba creciendo mucho en toda la zona de Grecia, de Éfeso y demás, y ya se había trasladado a todo lo que era Francia, y desde Francia lo que hoy llamamos el Languedoc, que sería el sur de Francia y el norte de España. Era como que una filosofía muy creciente y que ponía en duda básicamente los cimientos de la Iglesia Católica. Entre medio de todo eso se lanza una cruzada. La Iglesia no soporta más la situación y dice, bueno, o ellos o nosotros, y se lanza en una cruzada que va a durar meses para tratar de destruir literalmente y matar a todos los cátaros. La primera organización destinada para hacer esa masacre son los templarios. Entonces la iglesia trata de que los templarios sean los que lleven adelante la cruzada contra los cátaros, sí, y los templarios se niegan rotundamente. No solamente se niegan, sino que ayudan a muchísimos a escapar e inclusive fundan dos ciudades ahí cerca de la frontera entre Barcelona y el sur de Francia, donde los empiezan a recibir. Y ahí también va a existir el único, a la fecha, descubierto, un cementerio cátaro-templario, o sea, donde los templarios serán sepultados igual conjuntamente con los cátaros, y vamos a tener algo muy particular. Perdón, sí. Un cementerio cátaro-templario. Exactamente, sí, un lugar donde descansan los restos tanto de cátaros como de templarios, que a simple vista no hay un cartel que dice eso, sino que es parte de la historia que uno va investigando como historiador y como investigador. Pero sí, también nos vamos a encontrar con una Virgen María en ese lugar, en ese cementerio, con un gorro frigio, el famoso gorro frigio que tiene los símbolos patrios en nuestro escudo nacional y muchos escudos nacionales y banderas de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el gorro frigio era una de las formas ocultas que tenían los templarios y los cátaros de adorar el culto a Mitra.
digamos, a lo que era la filosofía mitrente, porque era una filosofía más que una religión, y era una forma de identificar dónde estaban los templarios. Entonces esto nos trae, que será historia para otra época, de cómo identificar qué países en las gestas emancipadoras de América, junto con el general San Martín, estaban influenciados por los templarios y quiénes estaban influenciados por los masones, que eran agua y aceite, dos cosas distintas, que en esa época tenían una agenda común, que era obviamente la emancipación de la América Latina, y para los templarios la venganza, debilitando las monarquías europeas, que son los que los van a traicionar en 1307 al 1314, en donde más de 10.000 templarios van a la hoguera por la traición del rey de Francia y la complicidad del Vaticano en ese momento. Entonces los templarios pasan a ser una sociedad secreta. ¿Por qué? Porque ya hacía más de 100 años que tenían convivencia con la América no descubierta, la precolombina. Y como sociedad secreta llegaron hasta nuestros días, hasta hace 5 o 6 años atrás, en que en la Argentina, únicamente en la Argentina, la orden se pone de manifiesto en una especie de rama pública, y desde la Argentina empieza a crecer esto a nivel mundial. Y hoy por toda Europa y todas las Américas, la ramificación de esta rama pública de la orden está más vigente y fuerte que nunca. En el marco de todo eso, la sede para las Américas está en Capilla del Monte, en el Templo Mayor, que es un templo dedicado exclusivamente a María Magdalena, y es el único templo en el mundo dedicado a María Magdalena custodiado en la actualidad por los templarios, porque el resto de todas las posiciones templarias pasó a manos de otras órdenes, a manos de los gobiernos o a manos de la iglesia. Así que tenemos este templo único en el mundo, realmente, aquí nomás en la provincia de Córdoba. Capilla del Monte. En Capilla del Monte, para ser más precisos. Y hay un sinnúmero de actividades, me imagino, particularmente este fin de semana. Actividad, dame 3 segunditos. Sí. Le voy a pasar una cosita acá a mi niño que me está necesitando. Bueno, te decía, este fin de semana, o sea, todos los años, la orden toma juramento a nuevos miembros en distintos países del mundo. Ha pasado por España, Francia, México, Perú, Paraguay, Chile, Uruguay. Y ahora toca de vuelta a la Argentina. Esto se va a producir el día 28, el día primero. En el templo de María Magdalena, que es un lugar denominado Arcadia, es un territorio templario que está ubicado entre el Camino Viejo, que va de Capilla del Monte a San Marcos Sierra. Ese camino que bordea todo el lago de Capilla del Monte, justo a la mitad van a encontrar un lugar, un paredón azul gigante que va a decir Arcadia, con todas las banderas de la orden. Ingresan. A los pocos metros ya se van a encontrar con el Templo Mayor, y en ese lugar el sábado, primero de marzo, a partir de las 7 de la tarde, comenzará lo que se llama siempre la Noche Templaria, donde se generan todos los ritos históricos. Es muy pintoresco, es abierto, es para todo público, es totalmente gratuito. Sí, eso quería preguntarte precisamente, si estaba abierto a cualquier persona interesada, intrigada. Sí, inclusive va a ser la primera vez que se va a transmitir a nivel mundial en vivo, ¿no? Así que es una ceremonia, porque va a ser una ceremonia muy corta, pequeña, pero bueno, emotiva, no se va a escatimar en nada en lo que tiene que ver con los ritos. Así, si tomen juramento 50, tomen juramento 10. Entonces, bueno, es una forma de acercar la historia a la gente, de acercar a los templarios y la orden a la gente común también, que tiene por ahí una imagen de los templarios totalmente errónea, los confunden con los cruzados. La orden del Temple no existía cuando comenzó las cruzadas. Esa gran masacre del 1099, cuando se toma Jerusalén por primera vez de la mano de Godofredo de Bouillon, que va a ser el primer patriarca de Jerusalén. Los templarios faltan todavía 10 años para que nazcan. No, te diría que en la historia oficial van a necesitar casi 20, porque lo van a ubicar en el 1119, cuando la toma de Jerusalén. Esa toma de Jerusalén, que la historia va a decir que la sangre de cristianos, musulmanes, niños, mujeres, llegaba hasta las rodillas por las calles de Jerusalén. Fue una masacre literal. Sí. Los templarios le faltaban 20 años para existir. Entonces, pero mucha gente confunde ese momento oscuro, de tantos oscuros que va a tener la Inquisición, o que va a tener las políticas del Vaticano para con los pueblos donde a ellos les interesaban las rutas comerciales, tener control sobre eso.
y Jerusalén era vital. Jerusalén era un lugar muy pacífico, como lo era Toledo, como lo era Zaragoza, como lo eran muchos pueblos donde convivían tranquilamente las tres culturas principales, que eran la musulmán, la cristiana y la judía. En Jerusalén no era distinto a eso, pero bueno, con la excusa de que los cristianos no podían ir a rezar a los lugares santos, se lanza la primera cruzada. El otro día precisamente hablábamos aquí al aire de la Franja de Gaza y hacíamos este análisis de que la excusa a lo largo de la historia ha sido lo religioso, pero siempre ha estado entretejido por detrás algún aspecto económico político. Sí, por supuesto, y esto no va a ser el caso en aquella época. Si nos remontamos a más de 3.500 años de antigüedad, y digo 3.500 años para no entrar en ningún conflicto con historiadores ortodoxos que te van a dar que la civilización tiene 5.000 años nada más, cuando las pirámides tienen más de 10.000. Y eso lo comprueba la ciencia, no lo digo yo. Pero bueno, siempre vamos a encontrar el mundo académico totalmente divididos en blancos y negros. Lo mismo que pasa con la iglesia. La iglesia te va a decir, los únicos textos oficiales que hablan de la vida de Jesús es la Biblia, que son los 4 evangelios y punto, y las cartas que se hacen los evangelistas, y se acabó. Y no es así, hay más de 80 evangelios. Entonces, ¿por qué unos hay que prestar atención y otros no? Entonces, cuando uno ve la historia y la gente que por ahí es más creyente, más católica, que va todos los domingos a la iglesia, cree que eso es así porque hay un sacerdote que le dice que eso es así, porque al sacerdote también lo enseñaron de esa forma, pero en realidad lo que habría que enseñar a la gente para que la gente tome después su propia versión de los hechos y busque y sea su disparador, es que el Imperio Romano estaba en plena decadencia, se estaba cayendo a pedazos y el emperador no le queda otra que apuntar a la última arma que le queda, que era unificar el imperio de vuelta a partir de una única religión, cuando el mundo romano era politeísta. O sea, adoraban muchos dioses, de hecho desde los egipcios, los griegos y los propios romanos. Entonces, en ese contexto va a ser la madre de Constantino. Ya en esa época estaba dividido el Imperio Romano, tenían la capital en Constantinopla, lo que hoy es Estambul, y en Roma. Y en ese contexto, la madre de Constantino va a ser la que va a llamar a los primeros que van a ser los primeros obispos, y van a empezar ella misma a seleccionar los textos que dice esto sí, esto no. Estamos hablando de la madre del emperador romano, va a elegir los textos que hoy nosotros llamamos Biblia. ¿Pero por qué los elige ella? Porque había que explicarle a un mundo romano que le importaba 3 pitos lo que pasaba en Jerusalén con una persona llamada Jesús de Nazaret, sino que era un hecho político netamente. Y va a elegir los textos que se adecúen a las historias que el mundo romano puede relacionar. ¿Por qué? Porque el mundo romano adoraba muchísimo a los dioses egipcios y a los dioses griegos. Entonces era muy fácil asociar a Jesús, la historia de Jesús, con esos mitos. ¿Por qué? Porque se podía asociar a Isis con la Virgen María, claro que sí. Se podría asociar a Horus con Jesús de Nazaret, claro que sí. Se podía asociar a Osiris con el Dios Padre, claro que sí. Entonces, porque todos estos dioses también, a lo largo de la mitología y la historia, nos van a enseñar que también nacen de una virgen, que también mueren de una forma terrible, que también resucitan al tercer día. Entonces, todo esto se elige de esa forma porque el mundo romano entiende perfectamente la cultura egipcia y griega, y la historia de Jesús la adaptan a esos textos, y eso es lo que hoy conocemos como Biblia. Bien. Vamos a tener distintos, y con esto te cierro la idea, hasta dónde llega la ignorancia de la gente que simplemente termina ahora que ya llegan las Pascuas, viendo la historia de Jesús por televisión y te cuentan, digamos, una fantasía. Porque la historia es otra. La historia está en los libros, está en la arqueología, la antropología, no está en Hollywood. Y claro, vamos a encontrar inclusive que hoy en día vamos a la iglesia y debe de leerte pasajes de las enseñanzas de Jesús, te leen pasajes de las enseñanzas de los patriarcas judíos. Y se olvidan que el propio Juan Pablo II en el 2006 o 2004 envía una carta a todas las diócesis del mundo diciendo: por favor, dejen de nombrar a Yahvé y a Jehová como que si fuera el padre de Jesús, porque Yahvé y Jehová poco y nada tienen que ver con el cristianismo. Juan Pablo II, carta oficial, está en internet, es parte de los archivos del Vaticano. Entonces, claro,
Si desconoces al líder de tu propia religión y no conoces tu propio libro, bueno, la manipulación está servida en la mesa, ¿no? Bien. Y ustedes, como templarios, resguardan otra historia, la otra historia que se terminó escondiendo a lo largo de tantos siglos. Bueno, ahí es donde aparece este tema fantástico de los templarios, que los templarios va a ser la única orden religiosa y militar que no le va a importar los temas dogmáticos o religiosos o del catolicismo. Van a absorber la cultura de todos los lugares donde ellas van a tener oportunidad. De hecho, los templarios van a ser los únicos que los médicos del ejército eran musulmanes. Y en sus filas había musulmanes que no eran cristianos y combatían contra otros musulmanes. Entonces, claro, toda esa cultura, recordemos que el mundo musulmán viene directamente heredado de Egipto, igual que el mundo judío. Entonces, evidentemente, hay muchísimo conocimiento que los templarios van a adquirir a partir de esa relación, pero también los templarios, recordemos que nacen como una fuerza arqueológica, porque durante los primeros 20 años van a excavar en todo Jerusalén. De hecho, hoy en día se pueden visitar los túneles, kilómetros de túneles hechos por los templarios, se pueden visitar turísticamente, están abiertos en Jerusalén, y en esos lugares los templarios van a encontrar un montón de documentos y demás. Y entre esos documentos van a encontrar una parte de la historia que no estaba contada, ¿no? Que no es parte de la historia oficial, porque nosotros nos vamos a encontrar en el primer concilio, ¿sí? Que vamos a empezar una historia como la conocemos en el cristianismo a partir del 300, del 400 después de Cristo, pero de repente encontrás textos que son de 30 años después de muerto Jesús. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿A un texto de 300 años ya de antigüedad que pasó de boca en boca en forma oral, donde todo el mundo lo mutiló, lo cambió, lo adaptó, le corrigió cosas? ¿O un texto que casi es contemporáneo de la época de Jesús? Obviamente el texto contemporáneo. Y ahí es donde entra la magia de la casualidad, ¿no? Que como dice uno de los libros que escribí, la casualidad es el mejor disfraz de Dios. Entonces, un grupo de nómades que estaba tratando de encontrar salitres en el desierto, se van a topar con una piedra, y en esa piedra, cuando la quieren mover, cae otra piedra más pequeñita y encuentran un sonido hueco y se dan cuenta que hay algo ahí abajo. Empiezan a excavar y se van a encontrar con una sola alforja, donde estas vasijas de barro gigantes, una sola, donde dentro va a haber 13 códices, 13 libros perfectamente encuadernados con cuero, en perfectas condiciones, y van a ser los famosos textos de Nag Hammadi. Este lugar se llama Nag Hammadi, para que la gente lo ubique fácilmente, para los que viajaron a Egipto. Está cerca de lo que es Luxor. Y no es casualidad que todos estos textos religiosos tan importantes estén en donde era la meca de la religiosidad del mundo, que era Karnak, ¿no? En Luxor. Entonces esto está muy cerquita de ahí. Y eso que quiere decir que ya desde muy antiguos tiempos existía ya toda una colectividad cristiana primitiva, donde empezaban a resguardar los relatos que venían llegando, o los propios historiadores empezaban a querer preservar a partir de la escritura. Estos evangelios están escritos en copto, y esta familia, que no sabe qué es lo que encuentra, que son nómades, se van a empezar a tener una pequeña disputa. Parece ser que inclusive uno de los hermanos mata al primo de la otra rama por esto, y va a haber un historiador que en ese momento ya existía el Museo Copto de Egipto, como la escritura es copta. Los llevan a ese lugar, y ahí sí un académico, un catedrático, se da cuenta que acaban de descubrir un tremendo tesoro. No obstante eso, este museo logra comprar uno de los 13 códices, que es uno de los más importantes, que es el de atribuido a San Juan, y con el tiempo se empiezan un poco a perder con esta familia. Van a pasar de vuelta como 20 años y ya hay un montón de marchantes internacionales tras la búsqueda de comprar estos códices. La madre de estos dos hermanos que encuentran esto, como no sabía qué era, comienza a utilizar los códices para prender fuego, para hacer leña, para calentar, para cocinar. Y de los 13 códices, un códice y medio es utilizado seguramente para hacer café. Así que gracias a Dios se salvaron 11 y medio. Y esos 11 y medio están repartidos en distintos museos del mundo, con lo cual todo lo que nosotros contamos siempre tratamos de que tenga una base arqueológica, antropológica. Bien. Y ahora, César, en definitiva, esta semana se va a ampliar la orden, que era lo que queríamos resaltar. Va a haber
una ceremonia de... ¿cómo? ¿Qué verbo usaríamos? No es aceptación, inclusión, iniciación. Hola, ¿están ahí? Porque se Sí. cortó la luz acá. Que hablábamos de la tormenta, menos mal que estoy ahora con el teléfono. Se acaba de cortar la luz y por eso se me fue el internet. Así ¿Me que escuchan bien ahí? Sí, se te Perfecto. escucha. Entonces decíamos, Buenísimo. este fin de semana entonces en Arcadia va a haber ceremonia de iniciación, entonces en definitiva a la orden. Exactamente. Bien. Ingreso a la orden, no iniciación. Son dos cosas distintas. Ingreso, bien. Ceremonia Sí. de ingreso. Ingresar a la orden puede ingresar cualquiera. Cualquiera Sí. puede ingresar a la orden. Cualquiera que tenga una vocación de servicio no necesita ningún tipo de requisito. Cualquiera que tenga vocación de servicio puede ingresar a la orden. Ahora, convertirse en templario es una historia de vida. Es alcanzar niveles de conocimiento que no está al alcance de cualquiera, no porque cualquiera sea cualquiera, sino porque no todo el mundo está dispuesto a gastar a veces su tiempo, no todo el mundo está dispuesto a trasladarse por el mundo, no todo el mundo está en condiciones de poder. Entonces, yo siempre digo lo mismo, ingresar a la orden y ser parte de este mundo lo puede hacer cualquiera que tenga simplemente vocación de servicio. Convertirse en templario lleva sus años, ¿no? Yo llevo 35 años en la orden, por ejemplo. Bien. Muy bien. Y va a haber una serie de festejos, eso, o celebraciones. Imagino que va a haber algo de canto, ya que cantas, y también habrá que celebrar tu cumpleaños, ¿no? Bueno, ese es el día anterior, el viernes. El viernes nosotros vamos a presentar esta historia que tiene su origen en lo que te acabo de contar en los textos de Nag Hammadi, que Bien. son evangelios apócrifos, que también son literalmente escritos por gente que vivió en la época de Jesús o ahí nomás. Y dentro de esos textos va a contar una historia sobre un ángulo distinto a lo que se ha tomado siempre. Si bien hay un montón de literatura sobre la supuesta relación amorosa entre Jesús de Nazaret y María Magdalena, algunos ya van un paso más allá, dice que estaban casados, otros van otro paso más allá, dice que tuvieron una hija llamada Sara, que es parte del mito francés. Hay un relato que nadie ha explorado literalmente, porque primero porque es parte de textos apócrifos, como diciendo está agarrado de los pelos, y básicamente la historia y la cuestión académica la conoce de esa forma. Esta historia se conoce como una historia donde no hay que prestarle mucha atención. Bien, Pero ¿qué pasa? Los templarios tenían una clave fundamental que la vamos a mostrar y enseñar y la vamos a contar el día viernes, donde esta historia podría llegar a tener muchísimo más basamiento de lo que el mundo académico le da, ¿no? Muy bien, entonces queda hecha formalmente la invitación para este viernes. ¿Nos repetís la dirección, sí? Bueno, entonces el viernes lo que va a hacer es contar la historia que se llama así, Baradana y Jesús, la historia. Va a empezar a las 19 horas en la confitería del Bar City, que tiene un salón de exposición y de conferencias. Y esto está en la calle famosa techada de Capilla del Monte. Usted ingresa a Capilla del Monte, pregunta dónde está la calle techada, en el medio de la techada está ese lugar, se va a dar cuenta por la cantidad de gente que va a haber. No, la entrada es gratuita, pero es por orden de llegada, va a haber solamente 250 lugares, no más de eso. Nosotros cada lugar que vamos, lamentablemente solamente con los miembros que vienen de todas partes del mundo superamos ese número, así que la gente decimos que vaya temprano. Obviamente los templarios van a ceder su lugar para la gente que quiera estar en caso de que haya problema de disponibilidad, pero bueno, que vayan temprano porque siempre son eventos multitudinarios y básicamente sí, da la casualidad este año que es mi cumpleaños esa noche, y da la casualidad que yo, dentro de todas las cosas que hago en el mundo empresarial y que me gusta escribir los libros, también mi cable a tierra es la música, y posiblemente hagamos algo de cuando termine toda la cuestión seria, ceremonial, lo que tiene que ver con la historia, lo que tiene que ver con lo que la gente vino a disfrutar, para que se quiera quedar y divertirse un rato. Bueno, sí, vamos a hacer vamos a poner la torta, a soplar las velitas y a cantar un poco con la gente que está ahí, de alguna forma muy, muy informal, presentar este último trabajo musical que estamos llevando adelante. Perfecto, Muy bien, estará César. para alquilar balcones. Así es.
Sí. Por acá muchísimos saludos que podríamos estar largo rato mencionando, pero desde todas partes del mundo. Primero desde Capilla del Monte, obviamente, Córdoba capital, después Corrientes, capital federal, y ya después nos vamos para Santo Domingo, por ejemplo. Desde Funza, Colombia, también llegan saludos. Desde Chile, desde Santo Domingo también, la Ciudad de México, Venezuela, básicamente desde todos los sectores del mundo. Nos hemos hecho internacionales ahora en Grupo Radio. Lo que es el influjo de la Orden Templaria, ¿no? Cada vez que viene o se comunica alguien de la Orden del Temple con el Grupo Radio del Centro, pasa esto. Bueno, la verdad que lo que pasa es que la Orden no solamente es la Orden, es María Magdalena, son las enseñanzas de Jesús sin alteración, es la pistisofía, es el mundo gnóstico, es la cábala, es los sufíes, es geometría sagrada, es el universo Tesla. Hay tanto muchísimo que abarca la Orden del Temple, que no, la gente cree que simplemente es una cuestión religiosa, y es todo lo contrario, es una cuestión totalmente filosófica, lejos de los dogmas, lejos de las cuestiones extremas, lejos de la barbarie que genera las cuestiones que tienen que ver con esto de llevar las cosas a sus máximas expresiones, ¿no? Sino que todo lo contrario. Como decía Buda, me parece que el centro siempre va a ser lo correcto. Así que, bueno, la Orden del Temple es eso y mucho más, y por eso hay tema para rato, y siempre hay una persona que lo impacta adentro, porque alguna historia en su familia, a lo largo de la vida de algún pariente, tiene que ver con la historia de los templarios, literalmente, porque me pasa en todas partes del mundo. Mi tío, mi abuelo, sí, vos sabés que mi papá le gustaba, tenía una biblioteca, era un fanático, coleccionaba esto, y eso pasa solo con los templarios, no va a pasar con la Orden de Malta, con la Orden del Santo Sepulcro, con la Orden de San Andrés, no va a pasar con ninguna, ni con los teutónicos. No, los templarios son vigentes porque el mensaje de María Magdalena es vigente, y ahí está la diferencia. Muy bien. César, seguramente la próxima semana podremos estar haciendo un análisis de todo lo que acontezca este fin de semana a través de participación de algún villamariense que imagino que estará ya Franquito. Sí, tienen un excelente embajador que nos envían. Exactamente. César, un gran abrazo. Ojalá que sea un éxito precisamente esta ceremonia, esta presentación de este fin de semana, y en lo personal que tengas un excelente cumpleaños también. Así que coincide. Bueno, gracias, chicos, lo mejor también para ustedes, y bueno, siempre reiterarle que para mí es un placer estar en su casa, que la siento propia, y también agradecerle siempre la diligencia con la que me trata. Gracias a ustedes. Gracias a vos, César. Este fue César Imbelone, entonces. No, esta noche no he pensado en ti. Abrí los ojos para verme en torno a mí, y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira, el mundo gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando, ahora yo te busco. En el silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti.
pensaba que eras alguien especial. Después la vida me ha enseñado mucho más, que en torno a ti no gira todo como siempre. Gira, el mundo gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando, ahora yo te busco. En el silencio yo me pierdo y no soy nada al verte a ti.